Bendecido día tengan, hermanos. Les saluda a su amigo Gabriel Peña, misionero del equipo evangelizador de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Emiliano Zapata, Tabasco. Es un gusto saludarles, que la paz del Señor esté con ustedes y Mamita María les acompañe siempre. Hermanos, el día de hoy vamos a ver el tema la palabra de Dios a los jóvenes. Pero no sin antes encomendarnos al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, el que nos ilumine en la verdad de la palabra de Dios, y que esa semilla que es la palabra de Dios verdaderamente se aloje en nuestro corazón, para que así la podamos hacer vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tu senda para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues empezamos con este tema que va dirigido especialmente a los jóvenes, pero también a los adultos, a aquellos que tienen la responsabilidad de instruir como pastores que ha puesto el Señor en las familias, en las comunidades, a los jóvenes. No atosigarlos, sino instruirlos verdaderamente en las verdades de Dios, en la verdad, en la sabiduría que verdaderamente nos da la inteligencia y nos da el conocimiento espiritual. Empezamos con algunas frases que nos dice el Papa Francisco, el vicario de Cristo. Les dice a los jóvenes: armen lío. Fíjense nada más, hermanos. Armen lío. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen esa fuerza, tienen esa energía para llevar el evangelio, para llevar la palabra, para dar testimonio verdadero de cristiano. Armen lío, dice el Papa Francisco. También dice otra frase muy bonita: no balconeen la vida. Es decir, no veamos la vida pasar. Joven, tú que tienes esa energía, no veas la vida pasar como si estuvieras desde un balcón viendo un desfile sin participar. Dice Papa Francisco, no balconeen la vida, armen lío verdaderamente. Otra frase: no sean jóvenes de sofá. Es decir, que les gane la pereza. Eso no, dice el Papa Francisco. Ustedes armen lío, no vean la vida desde el balcón. Ustedes tienen la energía, ustedes son la sal del mundo, ustedes le dan sabor al mundo, verdaderamente. Nosotros, que ya pasamos por esa etapa, nos acordamos de esa energía de joven, de esa energía que teníamos para hacer, subir, interpretar, inventar, sugerir. Todo eso, dice el Papa Francisco, armen lío, verdaderamente. Este tiempo solo acepta jugadores. Para esos que les gusta el fútbol, para esos que les gustan los deportes, este tiempo solo acepta jugadores titulares en la cancha. No hay espacio para suplentes. Es decir, debemos de participar nosotros en instruir, y ustedes también en instruir a los más chicos, y ustedes en proponer, ustedes en estar en ese juego constante del triunfo. ¿Cuál es ese triunfo? Como dice San Pablo, esto es una carrera en la cual no nos podemos detener. Ustedes, jóvenes, son la sal del mundo. Ustedes le dan sabor verdaderamente a ser cristianos. Verdaderamente ustedes tienen esa energía, ese furor de poder llevar la palabra, de dar testimonio para que otros jóvenes
como en algunos temas he oído de las pastorales juveniles aquí en la comunidad de Nuestra Señora del Rosario, que hablan de jóvenes que están expuestos a las drogas, que hablan de jóvenes que están expuestos a los vicios. Pues bueno, ustedes son esa sal que le van a poner sabor a la vida de esos hermanos que están un poquito perdidos, un poquito desviados, para que digan, ah caramba, yo quiero ser como ese chico, yo quiero ser como esa chica. ¿Por qué? Porque ustedes están representando a Cristo, a nuestro Señor, a la misericordia viva, al amor vivo. Ustedes van a ser esos embajadores. Por eso es que ustedes son la sal del mundo. Ustedes deben de armar lío, dice el Papa Francisco. También nos dice el Papa Francisco, busquen a sus abuelos. Ellos tienen la sabiduría de la vida. Saben cosas que conmoverán sus corazones. Al escuchar la palabra, al tener presente a Cristo en su corazón, en su vida como el número uno, dice, también escuchen a sus abuelos. Ellos son la experiencia, ya han pasado por muchas cosas y tienen mucho que transmitirles. Miren, por ejemplo, su papá, vamos a suponer que ahorita tiene 40 años y su mamá tiene 35. Ellos dos les pueden ofrecer a ustedes 40 y 35, 75 años de sabiduría, 75 años de experiencia, 75 años que a lo mejor de cosas que les pasaron, que ustedes al absorber esa sabiduría de ellos, esa experiencia de ellos, ya no van a cometer, sino lo van a mejorar y van a hacer que otros tampoco cometan ese error que pudieron haber cometido, o esa alegría que tuvieron para llevar el evangelio, para ser cristianos, para demostrar lo que es un verdadero cristiano, pues también ustedes van a tener esos 75 años de experiencia. Ojo, si por ahí todavía tienen su abuelita, vamos a suponer unos 60 años, ya son 115 años de experiencia. Y así podemos sumar la experiencia de nuestros abuelos, de sus abuelos, de nuestros padres, de sus padres, y es un cúmulo de experiencia que ustedes tienen para verdaderamente poder armar lío, no balconear la vida y no sean jóvenes de sofá, sino sean titulares en la cancha, que verdaderamente se destaquen, que no estén en la reserva, que no sean suplentes. Por eso el Evangelio dice, ustedes son la sal del mundo, ustedes le dan sabor. Cuando ese sabor se va a la sal, ¿cómo le vamos a poder poner otra vez sabor? Por eso es necesario, jóvenes, que ustedes vayan, que ustedes armen lío, ustedes verdaderamente sean el ejemplo para otras generaciones, pero sin olvidar la experiencia de sus mayores, porque sus mayores no los quieren ver mal, sus mayores los quieren ver caminando con el Señor en la sabiduría de Dios y no cometiendo los errores que se pudieron haber cometido en la adolescencia, en la infancia, en la juventud. Miren ustedes, ya hemos escuchado al Papa Francisco cómo les anima, cómo les dice vayan adelante, cómo les dice armen lío, sean titulares de la cancha. Pues bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, porque todo lo tenemos que respaldar verdaderamente para que sea esa semilla la que brote, la que se enraíce en el corazón y verdaderamente puedan, y todos aquellos jóvenes de corazón puedan dar testimonio y puedan armar lío. Dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, muchacho, se refiere a ustedes, muchacho, conoce la felicidad
mientras seas joven, y toma temprano las buenas decisiones. Con la sabiduría de Dios van a tomar siempre las mejores decisiones, porque la sabiduría de Dios es perfecta. Por eso dice, muchacho, conoce la felicidad. La felicidad la otorga Dios. Las alegrías son sentimientos humanos, pero la felicidad la otorga Dios. Mientras seas joven. Muchos de nosotros, queridos muchachos, queridos jóvenes, muchos de nosotros quisiéramos hacer lo que ustedes ahorita pueden hacer. Ya no podemos. Porque ya nos duelen quién sabe cuántos huesos, porque ya nos cansamos, por muchas cosas. Porque además, entre ustedes jóvenes y nosotros hay un trecho generacional. No es nuestro mismo espacio de vida. ¿Por qué? Porque nuestra juventud fue hace 20 años, 25 años, 50 años. Hay un trecho generacional. Hay muchas cosas que ya no las pensamos igual. Hay muchas cosas que ya no son lo mismo. Pero lo que dura, perdura y es para siempre es la palabra de Dios. Entonces, muchacho, conoce la felicidad, dice el Señor en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Y a Timoteo, que era un joven, así como tú, era un joven, en la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12, el Señor se dirige a ti a través de Timoteo. A través de Timoteo el Señor te dice lo siguiente: no dejes que te critiquen por ser joven. No dejes que te critiquen por ser joven. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable. Eso te dice el Señor, joven. Pero que no te dejes criticar. ¿Qué quiere decir? Yo sigo a Cristo y doy testimonio de cristiano. Habrá otros jóvenes que no les guste que tú vayas a la iglesia, que tú estés en grupos, que quisieran que te envolviera el mundo en sus supuestas verdades. Dice, no, dice el Señor, no dejes que te critiquen, no te enroles en eso. Al contrario, trata de ser un modelo de verdadero creyente, ¿sí? Y que tu vida sea irreprochable, a la luz de la palabra, a la luz del magisterio, a la luz de la tradición de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. El Señor nos da libertades, claro que sí. El Señor es libertad viva, pero hay unas reglas a seguir. Entonces no es libertad, no. Una cosa es libertad, donde hay reglas, conductas, y otra cosa es libertinaje, donde no hay reglas, no hay conductas y cada quien hace lo que quiere. Por eso dice el Señor, trata de ser un modelo. No dejes que te critiquen por ser joven. Propón. Hay cosas que sí son criticables. ¿Por qué? Porque no le gustan a Dios. Pero porque armes lío, como dice el Papa Francisco, por eso no te dejes criticar. Porque eres un joven que no ve la vida desde el balcón, pues por eso no te dejes criticar. Que no eres un joven de sofá, sino un joven activo, pues por eso no te dejes criticar. ¿Por qué? Por tu fe, por tu caridad. Eso nos dice el Señor a través de Timoteo. Ahora, el Salmo 119, en el versículo 9, es una pregunta. ¿Cómo un joven purifica su camino? Una pregunta, ¿cómo un joven purifica su camino? Y la respuesta la da el propio Dios. Basta con que observe tus palabras. Es decir, con que ustedes se apeguen a la palabra de Dios, al magisterio de la iglesia, a lo que ha enseñado la iglesia durante 2000 años. No se equivoca porque el Espíritu Santo la está guiando siempre. Y además, es una promesa del Señor. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte la podrán vencer.
Entonces estamos en lo correcto. Ustedes jóvenes están empezando y están en lo correcto. Como dice en Timoteo, no te dejes criticar por ser un modelo de creyente. En Proverbios capítulo 23, versículos 19 al 22, miren, otro consejo del Señor. Te habla directamente a ti como su hijo verdadero, porque nos hemos unido a Cristo a través del bautismo. Y dice, hijo mío, escucha y hazte sabio, anda por el camino recto, no te juntes con bebedores de vino y con los que se hartan de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecen, y el holgazán irá vestido de harapos. Escucha a tu padre que te dio la vida, no desprecies a tu madre cuando sea viejita. Miren nada más el Señor, aquí ya es puntual. Tienes que escuchar mi palabra y te voy a dar estos consejos, dice el Señor. Hijo mío, escucha y hazte sabio. No te juntes con bebedores de vino, porque el borracho y con aquellos comedores, con aquellos que se quieren comer el mundo sin importar nada, podríamos traducirlo así, porque se empobrecen, andarán en harapos, podrán tener mucho dinero, pero su sentido espiritual, su vida espiritual está en harapos. Es decir, la felicidad no la han encontrado. Escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea viejita. Es decir, como nos decía el Papa Francisco, busquen a sus abuelos, ellos tienen la sabiduría de la vida. Pues esto mismo nos dice el Señor, no desprecies a tu padre, no desprecies a tu madre. En ellos está la sabiduría, ellos fueron el instrumento para que Dios te diera vida en esta tierra. Escúchalos, ¿sí? Carta a los Romanos. Son varias citas bíblicas con consejos para que no digan, ay, este hermano nos está diciendo cosas. No, es Dios mismo quien les está hablando, ¿sí? Carta a los Romanos capítulo 13, versículo 13. Comportémonos con decencia, como se hace de día. Nada de banquetes y borracheras, nada de prostitución y vicios, nada de pleitos y envidias. Varios puntos, pero algo muy importante que dice aquí. Comportémonos con decencia como se hace de día. Es decir, no seamos uno en un lugar y otros en otro lugar. En la iglesia soy una velita derechita. Pero una vez que salgo de la iglesia, una vez que no me ven mis compañeros, una vez que no me ve mi mamá o mi papá, mis familiares, una vez que no me ve el sacerdote o mi coordinador, soy otro. Palabras obscenas, canciones que no ni siquiera son de amor o muy bonitas, hablando de la felicidad, sino ya son canciones con mucho contenido sexual, podríamos decir canciones ya pornográficas, ¿no? Entonces dice, así como eres de día, así serás de noche. Es decir, así como eres en la iglesia, sélo también fuera, porque tú das testimonio. Y por eso da esas pautas el Señor, que dice, no borrachera, nada de prostitución, nada de vicios, pleitos, envidias dentro de los propios grupos y todo. No, llévense bien, den testimonio, armen lío verdaderamente, estén en la cancha, estén siempre actuando, siempre trabajando para meter el gol, para ir adelante hacia la felicidad, como nos decía muchacho, conoce la felicidad, como nos decía Eclesiastés. Ahora, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo del 1 al 3, dice el Señor lo siguiente, nuevamente te habla como un padre amoroso. Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa.
Honra a tu padre y a tu madre y eso tendrá una recompensa y una promesa porque honras a tu padre y a tu madre. Versículo 3, una promesa para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Obediencia. Obediencia nos pide el Señor a nuestro padre, a nuestra madre, a los mayores. Obediencia. Porque ellos tienen la sabiduría, como dice el Papa Francisco, la sabiduría de la vida. Y ustedes síganse instruyendo para que la sabiduría de Dios llegue a su cabecita, a su corazón y lo puedan demostrar en su vida. Ahora, en la primera carta de Pedro capítulo 5, versículos del 5 al 6, nos dice el Señor a ustedes y a nosotros también, los ya no tan jóvenes. También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Traten de rivalizar en sencillez y humildad unos con otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que, llegado el momento, Él los levante. Fíjense, jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Es decir, tomen en cuenta esos consejos. No se llenen de soberbia. Es que yo soy joven, yo lo puedo todo. No, claro que tú puedes. Claro que tú eres la sal del mundo. Claro que tú puedes armar lío. Claro que tú eres un activo en la cancha. Un protagonista en la cancha de la vida. Pero sigue los consejos, porque ahí están las estrategias para verdaderamente caminar en el camino que Cristo nos ofrece. Y por eso dice el versículo 6 de 1 de Pedro capítulo 5. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado el momento Él los levante. Es decir, en la sabiduría de Dios. Dios los va a guiar, pero tomen la experiencia de los mayores, para que así verdaderamente, como dice Eclesiastés, conozcan la felicidad que nos otorga, que les otorga Dios, el amor vivo, ¿sí? Bueno, la segunda carta de Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 22, otro consejo. Son algunos consejitos que el Señor les está dando a través de este video. Dice, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Evita los deseos desordenados, propios de la juventud. Busca la rectitud, la fe, el amor, y ten buenas relaciones con aquellos que invocan al Señor con corazón puro. Evita los deseos desordenados, propios de la juventud. Claro, hermanitos queridos, conforme vamos creciendo, nos vamos llenando de la adrenalina, las hormonas, se va transformando el cuerpo, deseos, necesidades propios de la juventud. Claro que sí, pero dice el Señor que evitemos eso. ¿Cómo? A través de la fe, del amor, a través de tener buenas relaciones entre todos ustedes, todos nosotros, todos los laicos, todos los sacerdotes, religiosas, que buscamos con corazón puro al Señor. Claro, todos estamos llenos de errores, todos, sin excepción, pero hay que ir luchando, luchando para poder dar testimonio de un verdadero cristiano. Entonces, la televisión nos bombardea con que hoy se conocen y mañana se casan. Bueno, ya ni se casan, hoy se conocen y mañana ya están en la habitación allá. Y que por cierto, las novelas, las películas, las series, pasa lo mismo. No hay una película o una serie que de éxito que no se conozcan hoy y ya mañana tienen relaciones.
Y eso va bombardeando nuestro pensamiento, nuestra manera de ser. ¿Por qué? Porque no nos estamos bombardeando de la palabra de Dios, que pum, 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 la palabra de Dios esté siempre, para que así nazca en nosotros ese don tan hermoso que se llama temor de Dios. Es decir, Señor, tengo miedo de fallarte. No de que tú me falles o me castigues, no. Tengo miedo de fallarte. Entonces me sigo bombardeando con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que mi corazón sea una tierra fértil, suavecita, para que la semilla caiga y verdaderamente crezca, ¿sí? Que esté bien abonadita, esté bien limpiecita esa tierra. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con actividades, magisterio, tradición y todas las actividades que ustedes hacen como pastoral juvenil aquí en la comunidad. Nos dice Eclesiastés, y esto tómenlo muy en cuenta también, queridos jóvenes. Eclesiastés capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y mira, pongan atención en esto. Acuérdate de tu Creador. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y los años que se acercan, de los cuales dirás, no espero más de ellos. Antes de que se oscurezca el sol, la luz de la luna y las estrellas, y que vuelvan las nubes apenas haya llovido. Cuando tiemblen los guardias de la casa y se encorven los porteros, cuando lo que queda de muelas deje de moler y se queden ciegos los que miran detrás de las ventanas. Dice el Señor, acuérdate ahorita de tu Creador. Acuérdate, Él, ahorita que eres joven, van a venir aquellos tiempos en que ya vas a estar ciego, ya no te vas a poder mover porque vas a estar todo encorvadito y con trabajo y vas a caminar, ya vas a tener, no sé, azúcar, colesterol, triglicéridos, vas a tener tantas cosas, no me puedo asolear, ¿cómo voy a ir a evangelizar? Ya la energía ya no va a ser, joven, ya no vas a tener la energía, te lo digo por experiencia. No es lo mismo cuando joven, que iba uno a jugar básquetbol, fútbol, ahí a medio sol y no pasaba nada. Ahorita anda uno evangelizando a medio sol y ya se anda uno desbaratando. Entonces, ahorita que eres joven, acuérdate de tu Creador. No lo dejes para después, porque entonces les van a venir los años. Cuando lleguen los días malos y los años que se acercan, de los cuales dirás, no espero más de ellos. Es decir, ya estoy viejo, ¿ya qué voy a hacer? ¿Qué más puedo yo a llevar la palabra, ponerme a bailar en los retiros, transmitir esa energía cual si ya no la tengo? Por eso, acuérdate ahorita que eres joven de tu Creador. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, en Mateo capítulo 5, versículo 13, pues viene eso que yo les venía diciendo desde hace rato y que el Papa Francisco lo dice en Armen Lío. Es decir, ustedes son la sal del mundo. Ustedes le dan sabor al mundo. Ustedes tienen esa energía verdaderamente. Ay, joven, cuánto quisiera yo regresar unos cuantos años y tener esta sabiduría que el Señor me ha dado por experiencia de edad, esta sabiduría que el Señor me ha dado por leer las escrituras, leer el magisterio, la tradición de la iglesia, para poderla transmitir con la energía que ustedes tienen ahorita. En los retiros bailan, hacen que la gente aún ya adultos nosotros y otros que más adultos que yo, pues que ese corazón vibre, ustedes lo logran. ¿Por qué? Porque ustedes son la sal del mundo, le dan sabor a la vida cristiana. Sigan así, verdaderamente sigan así, jóvenes. Bueno, no tienen que oírlo de mí, ¿verdad? Pero les digo, yo me siento muy orgulloso de ustedes cuando ustedes hacen sus videos, hacen esos videos en vivo, cuando hacen todas esas actividades que hacen como jóvenes.
A mí me alegra mucho. ¿Por qué? Porque he ido viendo de repente que algún joven que conocí por allá, que dice, ay, este joven como que me gustaría, pues tiene como pinta de andar en esto, ya está dentro. Ustedes lo jalaron con su testimonio. Entonces, ustedes son la luz del mundo. Sigan así, jóvenes. Sigan así verdaderamente acordándose de su Creador ahorita que son jóvenes. Ya después, pues ya se tendrán que dedicar a otra cosa. A lo mejor serán adoradores, o a lo mejor serán de Legión de María, a lo mejor serán, ¿cómo se llama? Catequistas, pero ya mayores, o de los que dan tema. ¿Por qué? Porque ya no se van a poder asolear, porque van a tener colesterol, triglicéridos y tantas cosas que les van a limitar la vida. La felicidad no se la va a quitar nadie, porque la felicidad es de Dios. Esa se las regala a ustedes. A nosotros nos las regala Dios. Pero la fuerza del cuerpo, jóvenes, la tienen ustedes ahorita. Ya nosotros, pues ahí vamos. Pues yo creo que voy como al 50%. Habrá otros que ya están como al 75% menos. Y así, yo estoy más o menos a la mitad, pero ya dentro de poco ya voy a estar ya no a la mitad. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, antes de que lleguen los días malos, es decir, aquellos días donde tu juventud ya no la tienes. Nos dice el Papa Francisco, ya para terminar, si has perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza y la generosidad, ante ti se presenta Jesús, como se presentó ante el hijo muerto de la viuda. ¿Recuerdan el pasaje bíblico en Lucas capítulo 7? Y con toda su potencia de resucitado, el Señor te exhorta, te dice, te habla, joven, y te dice, joven, a ti te digo, levántate. Así te dice el Señor, se presenta ante ti. ¿Para qué? Para que esa energía que te ha dado de juventud verdaderamente explote y hagan lío, como dice el Papa Francisco. ¿Sí? Esta también es una frase del Papa Francisco. ¿Sí? Es una exhortación del Papa Francisco de cómo Jesús se presenta con todo el poder de la resurrección, con esa promesa que tiene para nosotros de algún día resucitar, y te dice, joven, a ti te digo, levántate, quédate con eso, quédate con eso. El Señor hoy te dice, levántate, ya no sientas que has perdido tus sueños, esas cosas que tú querías hacer. No has perdido el entusiasmo, porque yo te levanto. Yo soy tu Señor. No pierdas la esperanza. Sé generoso. Sigue en los grupos. No te desanimes. Trata de buscar la unidad. Donde hay desunión, tú vas a hacer esa amalgama, ese resistol con el poder de Cristo, con el poder de Jesús, para que se vuelva a unir. Tú, joven, verdaderamente tú eres ese potenciador de generaciones. ¿Por qué? Porque cuando ustedes entregan su corazón a Dios, verdaderamente el Señor derrama bendiciones y les hace ir más allá, hasta donde ustedes no creen que pueden ir. ¿Por qué? Porque Dios está siempre con nosotros. Pues bien, jóvenes, armen lío, dice el Papa Francisco, armen lío. Espero que este tema les haya gustado, espero que este tema les haya servido, y también a los papás, a los adultos, que nos haya servido, para que nosotros también guiemos a los jóvenes a esa felicidad. Que encuentren la felicidad en Cristo y que se acuerden del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, del Dios omnipotente, omnipresente, atemporal, todo lo que le podamos poner, que nos acordemos en nuestra juventud y hagamos caso, amarás a Dios sobre todas las cosas. Queridos jóvenes, es un gusto
haberme dirigido a ustedes. La verdad que nada más de pensar en todo lo que se puede hacer cuando se está joven, hasta me emocioné. Entonces, un saludo, que la paz del Señor esté con ustedes y que Mamita María los acompañe siempre. Nos vemos en la siguiente, jóvenes.